Bendiciones, queridos hermanos, queridos amigos, qué alegría es poder estar junto a ustedes en un nuevo episodio de El Valor de la Palabra, contentos de poder estar acompañándoles y poder llevar la palabra, ¿verdad?, a su hogar, a su corazón, a donde usted se encuentre. Esperamos ser siempre de bendición, poder ser de edificación. Quien te habla, el pastor Ronald Durán. Acá estamos desde la iglesia Tu Enlace Familiar. Así que contentos de poder compartir el valor de la palabra. Estoy con hijos amados de aquí de la congregación, el anciano Oscar Rivera, aquí a mi derecha, y mi hermano diácono Marcos Pizarro, aquí a mi izquierda, y junto a ellos vamos a estar llevando esta conversación de el valor de la palabra. ¿Cómo estamos, amado hermano Oscarito? Muy bien, contento de poder estar aquí en este nuevo episodio, de poder edificar al cuerpo de Cristo, enseñar la palabra, las herramientas que tenemos en la palabra para poder ser de bendición a la congregación y a las familias donde Dios nos tiene establecidos. Eso. Amado Marquitos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está, hermano Muy anciano? Bien. Bueno, les saludamos a todos aquellos que están conectados a través de este nuevo episodio del Valor de la Palabra. Y siempre es grato, siempre es bueno poder hablar acerca de los principios y la palabra del Señor. Nos bendice. Para eso está la palabra, para bendecirnos, ¿no? Así es. Bueno, hoy tenemos también un tema bien interesante, ¿verdad? Hemos trabajado en eso, hemos estado, ¿verdad?, desarrollando temáticas que tengan contenido y que nos permitan también traer entendimiento. Y uno de estos temas que son tan importantes y que a veces no se le da el valor adecuado, no se le da la comprensión adecuada, es hablar acerca de la ministración. Hay un versículo en la palabra del Señor, ¿verdad?, que quiero establecerlo, y para que ahí vamos entrando a definiciones, comentarios que nos permitan traer ese entendimiento. Ahora, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, ahí usted nos puede también acompañar con su Biblia, ahí usted busque el versículo, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice la palabra del Señor: por lo tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es un párrafo, ¿verdad?, de la Escritura que nos enseña acerca de la importancia de limpiarnos. La ministración tiene como propósito también generar esta faceta de limpieza en nuestra vida, ir limpiando, ¿verdad?, aspectos de nuestro corazón que pudiesen estar ahí trastocados, y eso es lo que queremos ir conversando contigo. No sé si, Oscar, podemos entrar a algunas definiciones con relación a esta temática. Sí, la administración, ¿cierto? Siempre tenemos la certeza o la cercanía de esa palabra, de que está muy apegada a un ministro. Eso. Alguien que, según la Concordance Stone, la definición dice alguien que sirve, alguien que asiste, alguien que atiende, alguien que favorece, alguien que ayuda, alguien que socorre, alguien que provee una administración, una limpieza, una sanidad y una liberación. Y esto tenemos que verlo en las tres facetas nuestras como seres tripartitos: una administración a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. En esas tres facetas o en esas tres recámaras internas que tenemos como seres creados a imagen de Dios, necesitamos una administración, pedir atención, pedir servicio, pedir socorro, pedir provisión celestial, ayuda divina, luz para que disipe toda tiniebla que pudiese estar alojada en nuestra vida y que pueda salir y emerger de nosotros. Claro, porque es importante la administración, porque la Biblia nos enseña, ¿verdad?, aprendemos a través de la Escritura que nosotros heredamos una mala manera de vivir. Hay una herencia, hay una carga ancestral en nosotros. Entonces, la administración. Y un ejemplo, no sé si están de acuerdo, creo que sí, es cuando Jesús se enfrenta a la muerte de Lázaro, ¿verdad? Y Lázaro da la palabra al Señor, ¿verdad?, una primera administración, y después él dice que tienen que desatarlo, viene atado, ¿verdad?, de sus manos, de sus pies, y también una venda en sus ojos. Entonces, y dice después a sus discípulos: denles de comer, o sea, ministrenlo, ¿verdad?, a los que estaban con él. Entonces, la administración no es un acto de una vez en la vida. La administración es algo continuo, es como la regeneración del hombre, es un proceso evolutivo. Hay que ir evolucionando en un camino de la regeneración total. Por eso no tiene un fin.
Es algo continuo, es algo permanente y tenemos que tener, ¿verdad? Claro, entrando a la profundidad, porque ahí en el libro de Efesios, cuando habla acerca de los 5 ministerios, dice acerca del servicio a los santos. Y el servicio es ministración, la ministración a los santos. Entonces los santos, además de toda la provisión quíntuple, los 5 ministerios que están para perfeccionar, que la palabra que ocupa es catartismo, que significa completar, ajustar, remendar, restaurar, ¿verdad? Reestructurar, todo lo que tiene que ver con esa reparación, completar, ajustar. Y esa palabra completar tiene que ver mucho también con llenura. Llenura significa completar. Eso es, ¿verdad? La llenura. El Espíritu Santo viene a completar todo aquello que se necesita. Entonces, cuando habla acerca de todos esos trazos, ¿verdad?, de los 5 ministerios, también se habla acerca del servicio a los santos. Entonces, la administración es un servicio. ¿Pero qué conlleva ese servicio? Es un servicio de limpieza, en la palabra griega así lo pone, servicios de limpieza o de purificación, Pero es interesante, ¿por qué se necesita esa administración? Porque, dice la Biblia, para que sea quitada toda inmundicia. Pero esa palabra inmundicia en algunas versiones, creo que la Reina Valera 60 también dice contaminación, ¿verdad? Y cuando tú entras a la palabra contaminación dice mancha. Entonces ahí es importante, ¿verdad? Esa palabra mancha o contaminado o inmoralidad. Y curiosamente, cuando la Escritura a nosotros nos habla acerca de la novia, de la amada del Señor, dice que es una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Pareciera ser, a mi modo de ver, de acuerdo a la Escritura, que entonces la administración, ¿verdad?, es esencial para que una congregación o un individuo, hijo del Señor, pueda presentarse sin mancha. Porque lo que tú estás hablando tiene relación con la figura de Lázaro, ¿verdad? En Juan capítulo 11 creo que, ¿verdad?, sale eso. Entonces cuando nosotros vemos esto, miren, estaba muerto y salió del sepulcro. Pero salir del sepulcro es, en un ángulo, ¿verdad?, es un nuevo nacimiento. Recibiste a Cristo, tu espíritu fue edificado, ¿verdad? Te dieron el receptor Espíritu Santo. Todavía no es bautismo, claro. Como la figura del bautismo. Todavía, claro. ¿Verdad? Pero necesario después del bautismo vienen otras facetas del bautismo. Otras facetas. Y hacía mención a la mancha, y eso también lo podemos ver en el Antiguo Testamento cuando una casa debía ser ministrada por el sacerdote. Y él, ¿verdad? Era el control de calidad. Pero por eso ahí entra la figura del chequeo, ministro, del ministro que ministra. Para eso está el ministro. El ministro declaraba la casa si estaba limpia o no. O la figura de Jesús, cuando vienen los leprosos y le dice, lo sana, pero le dice, ahora ve y muéstrate al sacerdote. O sea, ahí está la función del ministro, que tiene que hacer ese proceso de limpieza, ¿verdad? Y declararlo limpio. Por eso es necesaria la administración, por lo que hablamos al principio. Claro, pero venimos con una contaminación heredada, una contaminación por las cosas que vimos e hicimos antes de Cristo, porque la Biblia dice en el libro de Efesios que Él nos rescató, ¿verdad? Que nos traspasó del reino de las tinieblas a la luz. Estábamos destituidos. Pero en el reino de las tinieblas, es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 7, la ley de nuestros miembros. En el reino de las tinieblas adquirimos conductas o adquirimos contaminaciones, que es necesario que venga la administración sobre esa ley, porque la ley habla de algo que está sujeto. Éramos esclavos a. Y en la liberación del ganadero vemos también el ministro, en la faceta de Jesucristo. Fue a proveer como ministro la necesidad que estaba en ese hombre ganadero. Y él le llevó la provisión de la liberación. Entonces, como decía usted, ¿cierto?, en la limpieza, purificación y santificación por medio de la administración. Y la santificación, o sea, la limpieza y la purificación, o yo diría más que nada la limpieza, no sé si están de acuerdo, tiene que ver con el ministro hacia el que necesita, pero la santificación ya tiene que ver con cada uno de nosotros. El proceso de la santificación es de nosotros. La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero es un proceso que nosotros tenemos que anhelar y cuidar y trabajar en ello. Claro, porque después de ese proceso, ¿verdad?, tiene que haber un proceso continuo de que uno mantenga el cuidado en mantenerse en esa posición de libertad. O sea,
los estados que deben cuidarse. Por ejemplo, ahí sería un mensaje. ¿Qué estados se tienen que cuidar? La libertad es un estado que se tiene que cuidar. ¿Qué otro estado se tiene que cuidar? La santidad es otro estado que se tiene que cuidar. Eso es otro estado, el ser justo. Porque nosotros somos justos porque Él nos hizo justos. Quiere decir que ese tipo de justicia es posicional. Somos santos porque Él nos hizo santos. Esa santidad es posicional. Somos libres porque Él nos hizo libres. Eso es verdad. Y caminar en la libertad. Entonces, estar pues libres en la libertad con que Cristo. Entonces debe ser esa libertad cuidada, los estados que se deben de cuidar. Ahora, es interesante que este párrafo, entonces, que estamos tomando como base acerca de la administración, dice, ¿verdad?, para que sea quitada toda inmundicia que se haya dado en la carne y en el espíritu. Pero cuando tú pones atención, esa contaminación en el espíritu, mira qué interesante, porque la palabra espíritu ahí es neuma. Y se traduce en algunas versiones como viento. Pero mira lo que dice acá, la palabra, ¿verdad?, en la Concordance Strong del griego. Entonces, cuando habla de neuma, dice corriente de aire. Eso es más o menos lo que nosotros, en verdad, generalmente cuando escuchamos esa palabra, hacemos esa asociación. Pero si tú sigues leyendo, dice contaminación en el espíritu, como neuma, pero dice aquí, contaminación en el alma racional. Ahora, sigue la definición, dice, contaminación en el principio vital de su vida. Sigue aclarando, contaminación mental, o sea, contaminación en la manera de pensar. Pero mira qué dice, contaminación por ángel. Y dice ahí, contaminación por demonio. Y aquí habla acerca de contaminación entonces espiritual. Entonces cuando yo digo, ¿qué tipo de contaminación puede ser por ángel? Ahora nosotros miramos, ¿verdad? Por ejemplo, el mormonismo es una contaminación por ángel, ¿cierto? Porque a Moroni se le presentó un ángel, entre comillas. Por su doctrina. ¿Cierto? Y ahí estableció un enfoque doctrinal. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en Gálatas que aunque se apareciera un ángel anunciando un evangelio diferente, el tal sea tenido por anatema. Pero eso es una contaminación por ángel. Ahora, pregunto, ¿los ministros también son ángeles del Señor? Sí. Correcto. Entonces, ¿no será que a veces hay gente que llega contaminada por ministros? Sí. Y la Biblia también habla de que las condiciones que debe tener ese ministro para ejercer la administración, según 1 Pedro 4:11, dice, si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, dice, ministra conforme al poder de Dios que da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Entonces el ministro debe ir acompañado con la palabra y con el poder de Dios para provocar esa administración, esa liberación a las vidas de las personas. Qué interesante que ministre ¿con qué? Con lo que tiene que ministrar. Porque si no podemos nosotros llegar a un proceso de ministración, ¿verdad? Llevémoslo a administración-servicio. Y vamos a entregar un servicio humano cuando nosotros en vez de trasladar la palabra, trasladamos, ¿verdad?, un sofismo, una filosofía, un humanismo, un conocimiento adquirido, una sapiencia, o mi experiencia, o yo lo veo así, o a mí me pasó así, creo que te puede servir a ti. Entonces al final dejamos fuera lo que tiene que ver con el enfoque de Dios. O es una administración solamente almática, de alma a alma. Una administración almática. Y ese, cuando va acompañado con el poder, traspasa las barreras que ustedes siempre nos han enseñado, ¿cierto? La carne, el alma, y queda anclada ahí como clavo hincado en el espíritu. Y ahí germina y produce la fruta y el mucho fruto. Sí. Pero si el ministro no va acompañado con la palabra ungida, poderosa, y el poder de Dios le respalde, puede llegar a la barrera de la carne, emoción, alma, y no llega al espíritu. Puede ser que una oveja, que es oveja, que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Cristo, y tiene una mancha, pero esa mancha fue provocada, mancha igual contaminación, mancha igual inmundicia, pero esa mancha fue provocada por un pastor que tuvo, por un apóstol que tuvo, un profeta que lo manchó, y esa mancha afectó el caminar, afectó el desarrollo. Un ejemplo de mancha que pudiese ser una mala enseñanza. Claro, porque una mala enseñanza, una doctrina errada, hace errar todo el camino de un cristiano. Lo hace creer en una doctrina, no en una sana doctrina. Entonces lo lleva a errar en su camino.
¿verdad? Y esa es una mancha, digamos, que un ministro, ¿verdad?, puso en el alma de una oveja, en su congregación. Y es tan delicado, mi pastor, porque el ministrar un ministro con algún pecado no confesado, el imponer manos. Con herida abierta, dice la Escritura. Herida abierta. Es muy complejo, por eso tenemos que rogarle a Dios que nos regale siempre ministros ungidos con poder y respaldo de lo alto, no con capacidades propias o humanas, como usted decía, ¿cierto? No va a ser un ministro porque tiene un título, claro, o una asignación que se le dio en un instituto, sino claro, que tiene que ir a comprar. Vale el consejo bíblico cuando la Escritura nos dice observen, vean el fruto del camino del ministro, del pastor, del tutor, del guía. Imiten, dice, su conducta y fe. Mira, cuando hablas tú de imitar la conducta, imitar la fe, me anclo a eso porque tiene que ver, la administración tiene que ver con fe. Como que digo esto, por ejemplo, tú tienes una enfermedad, Señor te guarde, solamente un ejemplo, y tú necesitas encontrar a alguien que te ayude a entender un poco qué es lo que te pasa y que te dé algún tipo de solución. Entonces, ¿qué es lo que tú vas? Vas a una clínica o vas a un hospital, ¿cierto? Y pides una orden médica. Y tú vas donde el médico, pero tú tienes la fe en que ese médico, primero, tiene el conocimiento que necesita tener, y tú tienes la fe que la recomendación médica que te va a dar es la que te va a servir para solucionar tu problema. Entonces, la administración tiene que ver mucho con fe y tiene que ver mucho con la credibilidad, porque tú vas a buscar un médico que sea creíble. Entonces tú dices, este médico está en una institución, este médico tiene un lugar donde atiende, este médico tiene una espalda, ¿verdad?, institucional, tiene una trayectoria, tiene, ¿verdad?, a su haber, tiene también frutos que hablan de su desarrollo médico profesional. Y entonces dígame usted cuál es mi diagnóstico. Y si el médico te dice papas, tú tienes fe de que lo que está diciendo son papas. Tú tomas ese diagnóstico y empiezas a trabajar en base a ese diagnóstico, pero eso es fe. Eso es una fe, ¿verdad?, con pistis, con conocimiento. Entonces tú estás creyendo porque tienes también el entendimiento, el conocimiento de lo que está, ¿verdad?, anclando. Es alguien que te da cierto tipo de seguridad. Lo mismo pasa, se podría administrar a alguien con una persona que no tiene, ¿verdad?, trayectoria, que no tiene, ¿verdad?, a lo mejor no tiene el respaldo institucional. Es decir, ¿cuál es tu cobertura? ¿A dónde te instruiste? ¿Dónde te equiparon? ¿Dónde te formaste? O sea, en el fondo, ¿quién me tiene que administrar? El pastor o el ministro o la autoridad delegada. Claro. ¿Verdad? Porque cuando vemos la definición de administración, la palabra es diácono, alguien que sirve, ¿verdad?, una ayuda. Entonces, es importante, no con cualquier persona me puedo ministrar. Claro. No cualquiera, porque además, la figura de aquel que va al doctor y que confía, y el doctor le dice, ¿y qué síntomas tiene? Le va a decir la verdad. Yo no me puedo presentar a una administración mintiendo, encubriendo. Ayuda al médico. Al facultativo lo ayuda. Casi le dice el diagnóstico a la persona de lo que está aconteciendo, lo que está sufriendo, lo que está padeciendo, cuánto tiempo lo lleva, cómo entró, cuándo entró, qué tiempo entró. Y le está dando toda la herramienta para que el médico... ¿Cómo el médico puede saber entonces qué es lo que tiene de acuerdo al diagnóstico, ¿verdad? O sea, de lo que le está diciendo. ¿Pero por qué? Porque el médico tiene el conocimiento del trazo, como él estudió. Entonces él estudió todo el panorama de las enfermedades que pudiesen estar asociadas a cierto tipo de indicadores. Entonces evalúa los indicadores, evalúa entonces empieza en su disco de su conocimiento adquirido, empieza a visualizar hacia dónde va esa patología o hacia dónde va ese asunto y puede diagnosticar. Si se agrupan indicadores que van más asociados, entonces puede decir, esto puede ir por acá. Porque uno como paciente puede detectar que es un solo órgano el que está afectando, pero el médico como especialista, como trazador, ¿cierto?, como que tiene el estudio, el conocimiento, sabe que si le está fallando esto, también está fallando este otro órgano, y va haciendo análisis, exámenes, y va viendo todo lo que está. Por eso es importante la administración, no solamente con el logos, ¿verdad?, sino con el rema, con la revelación. Si nos presentamos en la administración, es porque yo tengo la necesidad de ser ministrado. O sea, sé que tengo un problema, el tema es que no sé cómo solucionarlo. Y ahí viene la revelación de Dios.
en la administración a través de la palabra y la revelación del Espíritu Santo que llega a la raíz del problema. O sea, una administración de nuestra alma puede ser un trabajo de un momento, pero también en una administración propiamente tal, ¿verdad? Pueden aparecer varias cosas que están ahí escondidas a veces. La palabra ministración, que estábamos viendo, tomando un poco el punto que echaste, ¿verdad?, aquí en la mesa, diaconía, ¿verdad?, que tiene que ver con este servicio. Cuando tú hablas esa palabra es diaconía, es un diácono, un servidor, una ayuda, entrega una distribución, un socorro, pero me parece interesante que también dice un servicio especialmente del maestro cristiano o técnico del diaconado. Es decir, eso me da el entendimiento de una especialidad. Porque, por ejemplo, habla un técnico del diaconado, o sea, alguien que ya tenía una experticia en ese servicio, alguien que tiene una maestría en esa ayuda. Entonces, quiere decir que esa persona que va a administrar tiene que tener cierto tipo de bagaje, sí, claro, adiestramiento, entendimiento. Y si el maestro maneja la palabra. Y si el maestro, claro, tiene que tener esa claridad, ¿verdad?, con relación a lo que estamos conversando. En el día a día, mi pastor, en cada servicio, cada administración que se hace, muchas personas, y encontré una palabra para avalar aquello, cuando pasan a un llamado, ¿cierto? Y en ocasiones se impone mano, se ministra los ancianos que han sido delegados o a alguien que se Correcto, sí. Pero por la palabra vi también que hay muchas veces que no es necesario que alguien le ministre, que le imponga mano, sino que el Espíritu Santo pudiese ministrar y libertar. Primera Reyes 8:11 dice, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Correcto. Cuando hay una hermosa presencia, ¿cierto? Aún estando sentado, el poder del Espíritu Santo le puede administrar, le puede libertar. Está entregando esa administración de ayuda. Angelical. Ahí es cuando los turnos se pierden. Porque ellos, por ejemplo, entró la gloria, entonces los sacerdotes no pudieron entrar a servir. Ejercer, por causa que el Espíritu Santo en este tiempo ministra. Entonces hay momentos donde a lo mejor el turno se pierde. Tú estás destinado para hacer algo, pero no sé, una gloria, se pasó el turno y tienes que entenderlo porque la gloria es evidente. ¿Te fijas? O sea, es un buen punto eso. ¿Tenías un pensamiento que compartir, Marquito, ahí o no? ¿Referente a? A lo que está hablando el hermano Oscar. ¿O te ibas a anclar a la palabra del diaconeo que estábamos hablando? No, estaba buscando otro pensamiento cuando la Biblia nos habla acerca, no sé si quieres profundizar más en eso. Sí, por eso te quería dar el paso, si no te vas me iba a salir de eso. Okay. Me iba a salir de fluir. Te ibas a salir de fluir. Filipenses 1:6, ¿verdad? Nos está hablando acerca del servicio de perfección. El servicio de perfección. Entonces, dice aquí, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el anhelo, como bien digo, en estos ya minutitos finales que nos quedan, es poder llevar a la amada a que llegue un proceso de perfeccionamiento a través del servicio, de la multiforme gracia de Dios. La gracia formada en ministros, en servidores, ¿verdad?, en la comunidad, en la enseñanza, en todo eso, que confluya, ¿verdad?, en la preparación, en la purificación, en la limpieza de lo que es la amada del Señor. Entonces no podemos pasar por alto que la administración es vital para poder, ¿verdad?, crecer en esto. Sí. Y la perfección es un camino. Por la eso perfección ese versículo es clave. El que comenzó la obra, se comienza con una obra, la obra de arrepentimiento. Hay un cambio de mentalidad, ¿verdad? Que eso también es un proceso. Sí. Bautismo, las facetas del bautismo, la limpieza, la purificación. O sea, todos tenemos que pasar por una administración, no solamente una vez, las veces que sean necesarias. Eso es con el tema del anclado al discipulado. Alguien dice, cuando hablamos del discipulado, ¿por qué el discipulado no es una escuela teológica? Porque, ¿verdad?, son ángulos diferentes. La escuela teológica tiene que ver con, ¿verdad?, el conocimiento, la logia de Dios, conocimiento de Dios. Pero el discipulado, y también hasta el nombre confluye un poco porque estudiar a Dios. Vamos a estudiar a Dios. Nosotros estudiamos, ¿verdad?, el mensaje de Dios, estudiamos, ¿verdad?, el trazo de Dios, donde nos hablamos, ¿verdad?, y entendemos, inferimos la naturaleza de Dios, su carácter, su obra, su propósito, ¿verdad? Pero
No. La Biblia dice, ¿quién conoce lo profundo de Dios? La Biblia dice el Espíritu Santo. Entonces, realmente estudiar teología es estudiar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce. Digo yo, los que son cesacionistas, ¿cómo quieren estudiar teología de Dios si no conocen al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es el que conoce lo profundo de Dios. Sí, es que se van a quedar en el logos. Correcto. Entonces, lo que pasa ahí, entonces ellos se quedan a la orilla de la playa porque no conocen el Espíritu Santo. ¿Te fijas? Entonces, el que oculta, no reconoce y no pide ayuda. Así es. Claro. Por tanto, dice, el que no confiesa su pecado y no se aparta, no prosperará. Por eso mucha gente batalla siempre en lo mismo. Cíclico, vuelve a caer en lo mismo, le cuesta, que me cuesta, que es difícil, que no puedo, que lo he intentado. Claro, a veces está también no solo la administración, hay oportunidades que es necesaria y se nos ha estado enseñando últimamente acerca de la liberación. Y de aquí un dato clave, se liberan los hijos, Sí. ¿verdad? O sea, quizás nos podemos salir un poquito del tema, pero también hay instancias porque, hermano Oscar, usted habla acerca de los procesos cíclicos y ahí hay veces que ya necesariamente hay algo más profundo que la administración, que es una liberación de cosas que están arraigadas a veces en nosotros, que no nos damos cuenta. El salmista David decía que el Señor lo librara de aquellas cosas ocultas. Entonces, El salmista hizo una oración sí, pidiendo administración. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu recto para estar delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Tiene que nacer de uno, como hijo de Dios, como hombre, como mujer, como joven, como jovencita, tiene que nacer de uno la necesidad de una administración de Dios. Sí, tremendo. Bueno, estamos dando gracias a Dios por este lindo tiempo. Creo que ya se nos ha ido el tiempo. Estamos contentos de poder estar compartiendo junto a ustedes este programa, este nuevo capítulo, episodio, el valor de la palabra. Hoy compartiendo un poquitito. Hay muchas cosas que pudiésemos conversar acerca de la administración, pero en otros programas podemos seguir también conversando de estas temáticas, como por ejemplo, ¿quiénes son los que necesitan administración? O cuáles son los frutos de alguien ministrado, ¿verdad? O cuál es el final de alguien ministrado, ¿verdad? O cuáles son los peligros de no ministrarse. O qué pasó con aquellos que no se ministraron. Entonces hay una temática enorme, solamente, ¿verdad? ¿no? Entramos, ¿Qué contamina, verdad? Y cuáles son los métodos de descontaminación. O sea, si nosotros nos metemos aquí, vamos a abundar mucho. Pero vamos a dejarlo para otro programa, ahí para que estén ahí en pauta los títulos que hemos dado, y así también otros programas podemos también meternos a explicar. Así que nos vemos en un próximo episodio de El Valor de la Palabra. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, ICETEF Chile, y también a Spotify, a nuestro podcast ICETEF. Ahí te puedes suscribir y ahí puedes ver todo el material y contenido de El Valor de la Palabra. Nos despedimos, que te habla el pastor Ronald Durán, junto al anciano Oscar Rivera, el diácono Marcos Pizarro. Deseamos de todo corazón que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo programa. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao.